decir 2 o 3. Quítale 0. ¿Eh? Quítale 0. Que le quite Es ese. la O, sí, quítale la O. ¿Cómo si sabe? Así son de 2 o 3, quítale la O. 23. Oye, puede que sí. Tiene más de Va por ahí, ¿verdad? No, tiene más de 23. Sí. Sí, tiene más Sí. de 23. Ustedes son dominicanos los dos, ¿verdad? Somos dominicanos los dos, de un somos pueblito puertoplateños los dos. se llama- Son de Puerto Plata. Lo que pasa que salimos demasiado temprano de Puerto Plata. Ya. Nos fuimos a estudiar a la universidad Ujú. y mi vida profesional, yo estudié educación con mención a matemáticas. Entonces, mi vida profesional la hice en la capital. Ujú. Dirigimos el Instituto Dominicano de Tecnología por un tiempo, que fundó el ingeniero Eduardo Sagredo, que era a ese tiempo el único ingeniero nuclear que había venido a estudiar a MIT. Y él fundó ese instituto y tuve el privilegio de echarlo para adelante. Pero usted no está hablando de aquí, ¿verdad? De allá. O de allá. De Santo de Domingo. la capital. De la capital. de Porque Santo usted nace en Puerto Plata, pero se cría en... No, No, nos no. criamos en Puerto Plata y nos casamos en Puerto Plata. Y para estudiar nos fuimos a la capital. Y una de las razones por la que nos casamos jovencitos fue porque yo quería estudiar y mi papá se oponía a que yo teniendo novio fuera a la capital a estudiar. Oiga, qué cosa. Decía que las muchachas se perdían desde que llegaban a la capital y no estudiaban nada y los papás botaban los cuartos. No, tenía razón los viejos. Nos casamos. Por un lado nos tenía fuimos razón. a estudiar a la capital. ¿Y se casan de qué edad? Yo Muy tenía, temprano. yo tenía 19 y él 20. Oiga, 2 niños. Bueno, Y- también y- teníamos unos 2 o 3 añitos graduados de la secundaria, de la high Sí. school. ¿Y qué estudia usted? Yo fui a estudiar enfermería y él estudió matemáticas. Matemáticas. Educación, mención matemáticas. Wow. Para ser maestro de matemáticas. Sí. Entonces ahí es que entra a MIT. No, el ingeniero Sagredo Ujú. es un hombre muy inteligente. Estudió en MIT y regresó a la República Dominicana y fundó ese instituto. Se llama Instituto Dominicano de Tecnología. Y entonces, Ese Inte. no, este otro. No, ese se llama Inte también. Sí. Entonces, resulta que Balaguer no empleaba muchachos que vinieran del extranjero, de los países del área comunista. Ujú. Y Oigan eso. Oiga qué dato. y había muchos muchachos que estaban regresando de Rusia, de Yugoslavia, y no habían empleo para Ujú. ellos. Y entonces me ponen a mí de director del instituto y yo descubro esa mina y empiezo a reclutar muchachos. Pero esos jóvenes que habían llegaban... venido de Yugoslavia y todo eso. Ahí estaba mi amigo ingeniero Víctor Rodríguez. Mira, a mí me entregaron el instituto Ujú. con 700 pesos en la cartera Wow. del instituto y nada más 70 estudiantes que venían de toda esa zona de San Cristóbal, Cambita, todo eso. Pero 700 pesos no eran como 7 millones. Yo no sé. No te creas. no. En ese entonces No. estaba el dólar como a las 2.85. 2.85, sí. Bueno, para hacer corta la historia, esos muchachos se entregaron. Yo los llamaba a las 3 de la mañana. ¿Tú quieres? Tengo una reunión. Pero es que tú no duermes. Digo yo, bueno, la cosa es que fundamos el instituto y Sí. el instituto echó para adelante. Pero por una desavenencia, porque
Sagredo nada más quería que aumentarse el sueldo, pero no a los muchachos. No a los profesores. Y esos profesores eran mi vida. Quien le dio vida al instituto no fue Sagredo. Ahí habían muchos ingenieros graduados de la Patricio Lubumba, de Moscú, de Checoslovaquia, que esos muchachos excelentes. Y entonces tuve el privilegio de echar para adelante eso. De ahí pues renuncié, y estando en Nueva York me nombraron director de la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Ok. Y entonces ahí pues se escribe otro capítulo de mi historia. ¿Cómo llegan ustedes Claro. para acá? De un pique. De un pique. Excúsenme, hombre. De un pique. ¿Un pique con quién? Él nunca fue político. Y entonces Nunca me fue nombran, político. Y oye, al yo nombrarlo estoy... director del Instituto Nacional de Tecnología. Ujú. Eso es un cargo político. Sí. Y comenzaron la gente, ¿y quién te nombró? ¿Y de quién tú eres? ¿Y de qué partido? ¿Y quién te puso? ¿Y por qué tú estás ahí? Dos historias que he oído aquí parecidas. Y Porque hubo uno que dijo así lo mismo, que quién era tú para nombrarte en ese cargo tan importante. Exacto. entonces, pero la Escuela de Arte y Oficio estaba en crisis. Ajá. Cuando lo nombraron a él. En crisis Sí. total, desacreditada. Las industrias no le daban Empleo a los pasantía estudiantes. a los muchachos, ni siquiera pasantía. Y entonces yo estoy en Nueva York y a las 3 de la mañana me llaman y me dicen que me llaman de mi casa. Esta le abrió la puerta a esos muchachos que fueron a buscarme. Que yo me incomodé. Digo, ¿cómo tú le abres la puerta a las 3 de la mañana? A un extraño. Entonces me dice, deja que tú oigas la voz. ¿Quién es? Los muchachos del instituto, que yo había sido su jefe, ahora con el gobierno del PRD de Antonio Guzmán, Ujú. le dijeron al subsecretario, el único que puede arreglarte esa escuela se llama Tomás Cabrera, pero él está... Dijeron, ellos dicen que eso fue una mentirita blanca. Las mentiras son mentiras como quiera. Él está estudiando en Nueva York. Está en una conferencia. Una conferencia. En Washington. Tráeme ese hombre. Y entonces me nombran director de la Escuela de Arte y Oficio. Y la historia está ahí. Entonces, con la presión política de que yo no era del partido, estuvimos ahí batallando y trabajando, etcétera. Y un día le dije a Livia, dile a tu hermana que nos mande a buscar. Aquí ya estaban Ada y Papito. No, Muchos años. Ada, que por cierto es la Ada, mayor. la Sí. mayor. Y Papito. Y Papito. Papito es el tercero. Papito es Ada y Mireya y Papito. Exacto. Sí, Sí. Entonces, Mireya es la que vive. Mireya es la que murió. Sí. Ay, sí, verdad. sí. Mireya es la que murió. La Que 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 dejó 2 hijos, a Suilin y a Rode, que Ujú, viven ujú, en mi casa, en la casa de los padres. Ok. Y cuando le dijimos, cuando esta llamada y le dice, mira, mi marido quiere irse para allá contigo. Estamos hablando como en los años 80 o 74. Los 83. 83, sí. 83. De Guzmán. Oye, Pero cuando usted llega aquí, ya es pastor. No es pastor. yo No es pastor. estudié entonces, me agarra el pastor Brito. Ujú. que El Dios- pastor Brito de aquí de Lorenz. que El pastor tenga. Brito de Lorenz que murió. Sí, el que murió. que tiene a doña Aurora todavía ahí, la viuda está ahí. Sí, sí. Nuevecita Pastor está doña Brito. Aurora. Sí, Me agarra. creo que estos 2 años y pico tiene que murió, algo así, o 3. Y, No recuerdo. y Ada le había dicho que yo era maestro de escuela dominical allá, Ujú. etcétera. Y desde que me vio, yo necesito que usted... Se ponga la pila y coja para el seminario. Yo lo quiero a usted como pastor. Que como Sí. maestro de escuela dominical, que yo lo quiero como pastor. Y arrancó para el seminario. Adelante. Ahí está. ¿Quién? Sí, qué bueno. Y entonces cuando déjeme ver, porque tengo muchos invitados para acá. Sí, Eh, sí que se puso.
tengo muchos invitados para acá hoy que vienen. Entonces ya usted sabe. Entonces cuando llegas, que te pones a estudiar, Voy a Gordon ok, y entonces aplico para hacer mi carrera de maestro de matemáticas. Y me exigen que tengo que hacerme ciudadano americano, hacer una intención de hacerme ciudadano americano. Y eso no es problema. Y así entro al sistema escolar de Lawrence. El pastorado. Y entonces, en ese intermedio, estoy yendo a Gordon. ujú. Y ¿Qué es Gordon para los que no saben? Gordon Seminary es un seminario que tiene una sesión para latinos Ujú. de habla español en Boston. Ok, Para pastores. Y, para pastores, sí. entonces ahí cogí los cursos fundamentales para que me ordenaran como ministro. Entonces, el pastor Brito siempre, y mi primera iglesia para pastorear fue en Boston, en Dorchester, que me entregaron ¿Y a dónde vivía usted? Aquí. En aquí en Lawrence. Lawrence. O sea, que usted viajaba para allá. A Dorchester íbamos los domingos, los martes y 3 veces a la y los semana. viernes. Tremendo. Domingo, Nunca- martes y viernes. Sí. Nunca dejé de ir, no importa si Por estaba nieve. nevando. La verdad es que creo que hasta ahora, con la ayuda de Dios, el Señor me ha ayudado a fortalecer las mujeres en el pueblo allá en Puerto Plata. Ahora mismo no tenemos ninguna iglesia a nuestro cargo. El pastor solo está predicando a través de los medios esos que conseguimos aquí con los muchachos Sí. que nos enseñaron a usar WhatsApp y YouTube y no sé qué. Sí, Pero sí. no nos estamos siquiera congregando. Pero sí me gusta trabajar con las mujeres, pero no soy pastora por la razón que le dije. La esposa del abogado no es abogada. Eso es verdad. La esposa Es que del eso es otra doctor cosa. no es doctora. Es que La eso es otra esposa del cosa. pastor no es Esos son pastora. cargos terrenales. No, la esposa del pastor no es pastora, es la esposa del pastor. No, ella Este es está el bien pastor clara en eso. pastor, y yo ¿sabes? soy la esposa. No, porque hay personas que dicen, no, el pastor soy yo. Pero ella es mi esposa y es pastora también. Porque yo tenía un pastor a mi colega que él tenía el nombre y ella tenía el cargo. Usted me entiende, ¿verdad? Hombre, ya. Pastor Cabrera, entonces, ¿cómo se da eso de ustedes comenzar después a pastorear en Boston? Y cómo entonces llega a la condición por qué nosotros los invitamos a los dos. Bueno, de Boston, que iniciamos, el pastor Brito nos dijo que eran 3 familias que había ahí. Ujú. Cuando llegamos allí, encontramos 5 personas. Cuando esa noche regresamos para acá, sonó el teléfono de la casa. Y al sonar el teléfono de la casa, yo lo cogí y era para decirme, mire pastor, yo veo la intención suya de tener, de echar la iglesia para adelante, pero yo le voy a decir a usted que yo no soy evangélico. Lo que pasa es que el pastor Brito era el pastor de mi mamá allá en Dajabón, en Bonao. Sí. Y entonces, yo quiero que usted lo sepa, porque aquí hay una silla que tengo que entregársela, pero yo no soy evangélico. Y más nunca volvieron. Y nos quedamos el pastor y yo y mi hermana Ada, que es Y la entonces, mayor, ¿qué eran ellos? Eran. Amigo de Brito. amigo del pastor Brito. Y porque Brito iba, ellos iban. Sí. Pero después que Brito dejó de ir, bye. Se fueron. O sea, que ustedes se quedaron sin miembros entonces. Sin miembros. Nos quedamos Duramos alrededor mi de- hermana Ada y yo, orando y llorando. Un mes llorando. Llorando y orando. Wow. Hasta que yo le dije a ella, vamos para la calle. Vamos para la calle. Tocar puertas. Sí. ¿Oyeron, pastores? Hay que Entonces, tocar puertas. entonces cuando llegamos, Sí, ahora no puede el ir. barrio que nos tocó ir a visitar, Le decían los indios.
Los Apache. Aquí Ahí en Boston, Sí, en Dorchester. porque toda la noche había tiroteo. Ahí había un tiroteo diario. Tremendo. Ustedes son locos, ¿cómo ustedes se van a meter ahí? Aquí matan uno casi diario, hay un herido todos los días y uno tiro Y para arriba y entonces, tiro. nos metimos en un edificio que nos recibieron Ujú. y empezamos a dar un estudio bíblico. Y la primera persona que se convirtió fue una muchacha que leía la taza y hacía trabajo de brujería y cosas. Ay, Dios mío. Y así inicia. Que fue cambiada por el Así Espíritu fue Santo. cambiada, transformada, como usted no tiene idea. Pero en mis años de pastor y obviamente misionero, que comencé en Puerto Plata e iba para allá, para esa zona de Dajabón y esa zona por ahí, ustedes saben que por ahí, por esa zona, pues hay muchas personas Es fuerte. que usan esos Sí. ademes, Sí. cosas y se montan y eso. Por cierto, conocí a uno que fue síndico de Maizal, el síndico de Maizal, que Ah. dicen era primero, esa era la profesión que tenía. Sí. Y muchas personas que dejaron esa vida y se entregaron a Cristo, hay una bendición con ellos. Y es que cuando ellos se entran a Cristo, todo el que le seguía viene para la iglesia. ¿Se dio eso con ustedes? Bueno, sí y no. Eso fue un ministerio, no fue fácil. No fue fácil. Hermoso Yo no- ministerio, yo- no fácil, pero muy hermoso. Yo no le recomiendo. No lo desea nadie. Mire, a la semana de esa muchacha haberse Convertido. Ajá. Livia fue al Congreso de Damas en Saratoga Springs Ujú. y yo me quedé solo en la casa y yo siento que me está picando algo y me raco. Y Livia llama esa noche y dice, ¿qué está haciendo? Y digo, estoy aquí, me voy a untar un poco de vaporú porque tengo una bolita aquí. Cuando amanece, que yo me voy a bañar, lo único que yo no tenía era de ahí, del pescuezo hacia arriba, Wow. Limpio. limpio. Una alergia. El Con la cuerpo alergia esa que le dio. Todo mi cuerpo era lleno de era de cosa- una sarna. Una no era- sarna, no era alergia, era una sarna. Eran unas bolas con Porque pus. se le hizo con... Wow. Sí. Feísimo. Y cuando los médicos en la clínica, en la Greater Lawrence, buscaron un catálogo que tienen ellos. Para mirar qué Para clase mirar de infección era la que enfermedades. él tenía, porque no encontraban qué era lo que él tenía. Y no podían. Entonces, para calmarme la picazón, era un potecito así. No estoy mintiendo, el Señor lo sabe. Así, $75. Que nada más le daba un brazo. Para quitarme Pero entonces, El picor. esos $75 era difícil de conseguir para Claro, usted. claro, Porque sí. Me Claro. imagino que esa era la única fuente de Claro. trabajo que usted tenía. Claro. No, yo estaba todavía en la escuela. Ok. En la escuela. Él nunca ha sido pastor. O sea, nunca ha ganado dinero por ser pastor. Nunca. Exactamente. Nunca. A él no le gusta que mencionen eso. No le gustan los pastores que viven de eso tampoco. Sí, sí, sí. Él siempre ha trabajado Tremendo, secular. señores. Él siempre ha trabajado secular. Fue maestro y vivimos de su retiro de maestro. Ahora. O sea, que no tiene que ver nada con lo de la iglesia. Lo lleva usted, pastor. Digo, ay, Dios mío. Usted, hermano. Sí, sí, todo se equivoca, ¿verdad? Entonces, Porque me estoy metiendo para lo después. Entonces, líder, ¿cómo se da? ¿Cómo se le quita eso? tenemos un estudio bíblico. Y estoy dando el pastor Elías González, Elías a González lo quien le conoce. agradezco mucho. ¿Es de ahí, de Lawrence? De Lawrence, sí. Era que estaba ayudándome con un estudio bíblico de Apocalipsis. Y cuando termina, Livia dice, ya habían como 3 o 4 que se habían convertido. Ujú. Y Livia le dice al grupo, hermano, ustedes son nuevos en el Evangelio y no entienden muchas cosas, pero este hombre, y me levanta la camisa, y cuando ellos ven eso, Usted tiene había la raquilla. como voy a Todo, decir. todo, Sí, no, porque porque no no era tiene raquilla, idea. era una cosa fea. yo no podía dormir. Entonces el pastor Elías González le dijo a la dueña de la casa, dame aceite. Y ella dijo, aquí no hay aceite verde, dame aceite. Aceite de lo que tú tengas. Y ella trajo aceite y él empezó a A orar y a ponerle A orar y aceite a en poner. toda esa podredumbre, porque eran unas fístulas con pus. Wow.
Entonces, al otro día, cuando amanece, yo siento que... Ya Porque no tiene nada. Nada. Y Ya le no se digo, está y le arrancando. digo yo, Olivia, pero mira, se me fue. Y dice ya, y tiene una piel de niño, Oye, nuevecito estaba. Nuevecito. Hello. una piel de niño. Es decir, que el Ministerio de Boston Ay, le iba a llamar ahora. fue fuerte, Están todos ocupados fuerte. ahora. ¿No sé? De tal manera que ahí duramos 7 años pastoreando. Y entonces de ahí me trasladan a Lawrence. Pero, ¿cómo, a qué te le atribuye que desaparecieran todas esas infecciones en el cuerpo? Bueno, hermano. el Señor, cuando el hermano Elías González oró por él y le puso aceite, el Señor hizo la obra y sanó definitivamente su cuerpo. Él amaneció al otro día después de que el hermano oró, completamente Con piel de niño. sano, limpiecito, el cuerpo entero. No piel de adulto, piel de niño. Así suavecito como un bebé tenía la piel. Eso parecía una cosa. Tremendo. Pero, wow, señores, uno chequeando lo que pasa a nuestro alrededor, llamadas y esto, que el cambio, es porque yo espero que cada uno de ustedes que están tanto en las redes sociales y que están escuchando por esta emisora, puedan entender realmente las cosas que Dios hace cuando la gente decide seguir a Dios. Amén. Porque puede haber sido que Cabrera dijera, no, yo voy a seguir siendo profesor, Sí. y no me voy a meter a eso, a pastorear. Porque otra cosa que pasa, cuando usted zafa a una persona de la brujería, el enemigo trabaja con usted fuertemente. Ujú. Y obviamente una de esas cosas, usted buen entendido, puede decir que el enemigo comenzó a trabajar con usted. Y con usted también, porque se da una condición que usted cuando comienza a trabajar aquí en la clínica. Ya ella trabajaba en la clínica. ¿Ya trabajaba? Sí, Sí. yo trabajaba en la clínica. Yo creo que Ella duró muchos años en la clínica. en la clínica duré En bueno, clínica de la Park. Ahí, bueno, sí. de la clínica de la Park y luego la clínica inauguró Saint Laurent y la Hebro, la Hebro nueva, Sí. nuevecita. O sea que usted... Y yo rotaba todas Ella las tenía clínicas que- porque era la única nutricionista en ese tiempo. Yo trabajaba con la señora Bárbara Allen, que era una Sí. señora de Una judía. de raza judía, y ella era bien mayor. Cuando me trajeron a mí para que ella me reentrenara, porque yo no tenía ni siquiera mucho inglés, yo era para tratar con los hispanos, básicamente. Ujú. Yo vine con mi grado de enfermería, mención nutrición, porque yo cogí nutrición allá, Sí. a través de, ¿cómo se llaman los misioneros? De California, Diana, y los misioneros fueron de la iglesia allá y de ser enfermera, yo cogí la carrera de nutrición y trabajé en Santo Domingo como nutricionista, visitando los centros de nutrición y enseñando a las mamás a comer y a darle comidas sanas a sus niños. Muchos años. Es la misma ¿Y ahí? nutrición allá y aquí. La misma nutrición allá y aquí, mi hermano, la misma nutrición. Lo único que usted tiene que aprender es a comer con porciones. La misma nutrición allá y aquí. El dominicano sigue comiendo arroz donde quiera que se vaya, mi hermano. Usted lo deja. Oye, Usted lo deja. ¿acaso lo duda usted, hombre? Hay que buscar ese arroz. Hay que buscarle ese arroz donde usted se vaya. Y eso- Usted no lo deja eso. Y ese pan. Es- Y el pan. Y ese El pan. por eso la tripleta es número 1 aquí. Y Porque tripleta, imagínese. ¿Sabía que- Ay, tripleta, pastor. ¿Sabía que el arroz es el producto más consumido en el mundo? en el mundo, sí. En el mundo, fíjese, la única persona que come espagueti con pan en el mundo son los dominicanos. Sí, ese Harina de con la harina, playa. harina con harina. Espagueti con pan. Harina con harina. Cuando yo trabajaba en la clínica, cruzábamos a Brothers a comprar y en la pizzería. Y él decía, pero. Y yo decía, dicen las muchachas que no se olviden del pan. Ustedes son los únicos, me decía. Porque el Brothers. harina con Ustedes harina. son entonces, los únicos que comen Y espagueti el con pan. aguacate también con pan. Ay, mi Eso, hermano. el final. No, ya eso es Me lo diferente. quitaron ya. Pero ¿cómo será eso? Porque, señores, vamos a entrar en esta parte de ella trabajando, que fue lo que me puso la piel de gallina. Cuando yo estuve... No, ustedes van para la radio para que ustedes pudieran escuchar esta bendición.
que ellos dos son milagros hablando. El pastor Cabrera ahorita, para concluir, nos va a hablar de una condición también, que él la tiene y anda igualito, y ustedes no se dan cuenta. Livia, ¿cómo se da esto que usted un día iba caminando y qué sé yo, que parecía una borracha caminando? Bueno, cuando mi mami murió, Ajá. yo fui para Santo Domingo, ¿verdad? Estábamos ya viviendo aquí y fuimos al entierro. Y cuando regresé, Ujú. antes que eso, generalmente porque yo trabajaba con pacientes de VIH positivo, a mí me hacían el examen de sangre mandatorio cada 6 meses en la clínica. Yo trabajé muy de cerca con esos, eran mi familia, mis pacientes eran mi familia. Y estábamos siempre hablando muy de cerca y ellos, para cuidarme de que yo no fuera a contagiarme, siempre estaban chequeando mi sangre. Yo voy a ver a la muerte de mi mami y llego caminando de lado. Y el doctor decía, no te hicimos los exámenes el otro día antes de que te fuera. Eso fue que tú te estresabas de la muerte de tu mamá. Eso es yo no sé qué, eso es qué sé yo cuánto. Y yo seguía que iba de lado. Y la gente me decía, pero enderezate. Y yo iba de lado. Bueno, cuando a la tanta que me ve el doctor cruzar por el pasillo de lado, que dice, te voy a mandar a hacer una imagen de resonancia magnética. Porque esto no puede ser. Sigues caminando yéndote de lado. Pero usted no se daba cuenta. Yo no me daba cuenta. Todo el mundo que me veía me miraba que yo iba así, caminando así. Entonces me mandaron a hacer imagen de resonancia magnética y encontraron que yo tenía un tumor en la cabeza. Wow. Bueno, el tumor era tan grande que iban a romper mi cabeza para sacarlo. Wow. Romper la cabeza para sacar el tumor. Pero romperla aquí en la parte donde Aquí está todo, la mollerita. Iban a abrir, sí, la mollera para levantar el cerebro porque el tumor estaba alojado debajo del cerebro, detrás del hueso de la nariz. Iban a levantar mi cerebro, iban a romper eso para levantar mi cerebro y abrir. Efecto secundario de esa operación. Efecto secundario, yo podía quedar sin hablar. Tenían que darme terapia del habla. Yo La posiblemente visión. no iba a caminar. La visión. Yo posiblemente no iba a mirar bien. Yo no iba a oler bien. Yo era de todo. Yo iba a quedar hecha una porquería. Un vegetorio. La cosa es que mi esposo, cuando estamos allí para que me van a llevar para la cirugía, le dice a la doctora, ¿me das un minuto más para orar con mi esposa una vez más? Y ella dice, tómese el tiempo que quiera, ya hasta que no salgamos de esto, que se va a tomar 14 horas. 14 horas la cirugía, porque me iban a rehacer el coco. Hasta que no salgamos, ya no va a moverse de aquí. Él había venido con libros, su Biblia y libros para leer el día entero allí sentado, esperando por la cirugía. Compré el Boston Herald, el Boston Globe. Todos los periódicos, todos los periódicos. Él se iba a pasar el día leyendo. La Ahí cosa va yo. es que ella le dice, tómese el tiempo, Sí. y él solamente dijo estas palabras que nunca se han olvidado de nosotros. Señor, yo sé que tú puedes dar la orden de que mi esposa no pase por esto. Si tú quieres. Si tú quieres, tú puedes dar la orden. De no ser así, Señor, danos paz. Yo tengo un mensaje que se llama ¿Cómo es tu ruego? Porque ese ruego, lo único que yo dije fue, si tú quieres, da la orden. Wow. De no ser así, danos paz. Y ahí terminó. ¿Y qué pasó? Y me llevaron. ¿Y qué pasó? Después Como de a las unas 2 horas. 2 horas y media o algo así, la doctora viene buscándolo, lo andan llamando por el altoparlante, el señor Ahí Tomás en el Cabrera, hospital, en el el señor Lawrence Tomás General. Cabrera, el señor Tomás Cabrera, y cuando él viene, lo busca, él viene corriendo me y dice, asusté. se murió la mujer mía. Es tremendo. Y sale corriendo y dice, la cirugía fue un éxito, le dice la doctora. ¿Pero qué pasó? La cirugía fue un éxito. Pero no me dijeron que la cirugía fue un éxito. Wow. Y terminó con esto. Cuando le vimos orando a usted, decidimos hacer lo imposible por no romper su cabeza. Despegaron mi nariz de ahí, que ni siquiera se me ve de lo bien Sí. que la despegaron y la pegaron. Sí. Y por el cielo de la boca hicieron un hoyo. Y no Y encontraron cuando el tumor. fueron a buscar el tumor no estaba. Lo que tengo es tremendo hueco en la cabeza que hasta el día de hoy está. Wow. Cada vez me meten en la máquina y el hueco donde estaba el tumor allí está. Wow. No se ha llenado de nada. Me conectaron a un aparato como por 6 meses para lavar el hueco ese. Yo tenía que ir 2 veces en la semana, pegarme de una máquina que me cambias. lavara el hueco. Y entraban químicos por ahí. Hasta un día que yo estoy sentada y le digo, despégame. Pero no hemos terminado el procedimiento. Despégame. Le digo, ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero si el Señor se llevó el tumor, Él me va a llenar ese hueco Así es. de materia gris para hacerme más sabia. Despégame. Y me paré y me fui para mi casa. Digo, no vuelvo más. Estoy poniendo en duda la obra que el Señor hizo en mi Sí. vida. Así que no me metan más químicos por eso que el hueco se... Hasta el sol de hoy, el hueco está allí. Cada vez que me hacen el estudio, encuentran el hueco. Lo hermoso de eso es que los efectos secundarios después de la cirugía le habían dicho a ella que iba a estar sangrando, Sangrando, posiblemente vomitando, vomitando. etcétera. Y para la gloria de Dios, la traen a la sala de recuperación. Y Livia no bota ni un chin de sangre. Nada. Nada, nada, Y nada, nada. viene el médico anestesiólogo y me dijo, hombre, llévate a tu mujer, ella está bien. Wow. Los algodones se los saqué en casa, ni una gota de sangre, Todo eso por decir si tú quieres. Si tú quieres. nada más. Pero usted, pastor, tiene algo que decirnos Sí, también. sí. Porque usted tiene una condición que todavía está Que con la usted. tiene. Sí. ¿Cuál es esa? El año pasado, bueno, venían haciéndome tratamiento en la columna. Antes de que comenzara la pandemia. Bueno, Sí, fue ya el va a año ser 2 años. antepasado. Ya va a ser 2 años. O sea, que estamos hablando reciente, señor. Reciente. ¿Y lo suyo también? No, el mío tiene Tiene. que sacaron el tumor ya. Tiene un tiempecito. 13 años. No, que sacaron, no, que desapareció. Que desapareció. Sí. Que desapareció. Que desapareció. Y no ha vuelto más Y nunca. no ha vuelto más nunca. Porque Dios quiso. Porque Amén. Dios quiso. Amén. Dele ahí. La cosa es que el médico dijo que no iba a seguir sacándome. Perdón, eso fue por el dolor de cabeza. Mi esposo tenía siempre dolor de cabeza y se lo achacábamos a que leía mucho. Ok. Porque lee de horas. Sí. Y se lo Sí, achacábamos a eso. en vez de darme un vaso con agua y cosas, me presentó un libro. Exactamente, lee muchísimo. Entonces fuimos con el doctor y el doctor lo mandó con el neurólogo para ver los dolores de cabeza. ¿Y qué Dijo encontró con eso? que él tenía hidrocefalia de adulto. Que yo nunca había oído eso. Yo creía que eso era de los niños y que a los niños se les ponía la cabeza grande. Exacto. Pero entonces, al sus huesos estar soldados, ya no se pueden poner grandes, Grande, sí. sino que daba el dolor de cabeza. Pero la condición de la hidrocefalia es porque produce líquido, Líquido en la cabeza. Y ese líquido es que va abultando La cabeza en los niños. en los niños. En los En los adultos, como los adultos ya. huesos ya están cerrados, la cabeza no se puede abultar. Entonces da dolor de cabeza. Entonces comenzaron a sacarle líquido por la espalda. Pero ya Así, la primera vez le sacaron como 6 o 7 tubos como de este tamaño de líquido. Y la segunda vez como unos 10 tubos del mismo tamaño así. Y ya cuando dijo la segunda vez, dijo, ya no te puedo dar una tercera porque te puedo dejar paralítico. Hay que ponerte un tubo en la cabeza que mande esa agua al El drenaje, estómago. Y tiene la cabeza, enséñale allí. me Alex. rompieron aquí La cabeza tiene un tubo que y va viene un tubo que pasa por ahí y baja a por su ahí estómago. atrás. Tiene la herida ahí en el estómago todavía. y cae ahí en el esófago. Y de ahí se va por Se va por el estómago y orina y todo. y la orina. Porque el agua sigue acumulándose. Yo no entiendo eso de cómo vino, ni cómo viene, ni nada, pero Pero se le fue el dolor se le de fue el la dolor de cabeza. cabeza. Entonces mi pleito con el Señor era que yo le decía al Señor, oye, pero tú hiciste el gran milagro con mi esposa. El que predica aquí soy yo. Sí. Así le decía él al Señor. ¿Y tú me vas a dejar pasar por esta cirugía? Y pasó la cirugía, fue eso fue. Me mandaron para mi casa de una vez. Fue ambulante. Sí. No, No, no al fue otro día. ambulante. Al otro día. Al otro día. Un día durmió en el hospital. Lo primero es la forma como empezó todo. Livia le dice a los
ayudante anestesiólogo, ¿podemos orar para qué? Y dicen ellos, nosotros también somos cristianos. Pues, oraron, me llevaron. Lo otro es que la forma como las enfermeras me trataron, eso fue extraordinario. Él creía que eran ángeles que tenía alrededor, decía, pues me morí, porque las enfermeras le pasaban la mano, le sobaban los pies, le sobaban la espalda. Bueno, mi hija trabaja en el Senior Center de North Andover. Y mi hija está ahí en su oficina y viene uno de los viejos y le dice, oye Elías, ¿qué es lo que tu papá? Y Elías dice, un pastor retirado y que fue maestro. No, eso no es verdad. Dice Elías, ¿qué tú quieres decir con eso? Eso es lo que mi papá. Dice, no. ¿Quién fue que tú dijiste que lo operó? Dice Elías, el doctor Cook. El doctor Cook, joven, le dice el americano a mi hija, el doctor Cook solamente atiende celebridades. Y El doctor tu Cook papá no atiende no a todo el mundo, puede solo ser celebridades. un cualquiera. Aleluya, Dios mío, señores. Yo no sé usted, pero esas lágrimas del pastor son lágrimas de bendición, lágrimas Amén. de que verdaderamente Amén. estas dos personas, Dios le ha contestado su palabra, Amén. Y su oración. dice Elías cerró, mi hija. Y se me aparece en casa y me dice, te quejaste del Señor, y el milagro, Se Él hizo. lo hizo. Aleluya, Dios es Dios. Entonces el cirujano es fulano de tal, y me mencionó artista que él ha Él ha tratado. Sí. Así que si tú querías milagro, Ahí está. ahí está. Me dieron un batón, nunca lo he usado. Le querían dar una silla de ruedas. Dijo, ¿quién? Yo Nunca no voy a lo sentar en usaba. esa silla de ruedas. Él, Pues yo el bastón. cuando No. subimos a la casa tiene una escalera. Yo subí Sí. la cajita hasta allá. Y cuando le dice, papito, ven, vámonos por aquí que es más fácil. Pues él bajó en 2 segundos primero que nosotros y la veía es más calor. Es decir, que Aleluya. damos gracias a Dios por su misericordia Aleluya. para con nosotros. Entonces, nos fuimos a Santo Domingo, iniciamos una obra en la marquesina de casa. Él y yo solitos. Eso fue los otros días. Ahora, el Sí, 2000, el día pasado. 2007. Sí. 2007. Y nuestro primer miembro fue un muchacho haitiano que pasó con su esposa y me dice, esto es una iglesia Evangélica. cristiana evangélica. Y le dijimos sí, pero no hablamos creol. Creol. Dice, yo hablo un chin de español. Y hasta el día de hoy, él es. Él es fiel en la congregación El líder allá en de Puerto acción. Plata. Wow, Ay, sí, aleluya. señor. Y entonces ya pues tiene su propio templo, La congregación. la congregación. Salimos de la Y- marquesina de casa. Y yo le dije a Lidia, yo creo que nuestra labor ya la pagamos. Entrenó un joven que está allá Así que con la vámonos. congregación. Señores, regresamos. el tiempo en radio y televisión es corto. Y yo creo que lo que hace falta, pastor, es hacer una oración Así es. Amén. Amén. y un llamado Amén. a esa persona de 1 o 2 minutos o 3 Amén. que están pasando por necesidades. Personas Amén. que están tiempo Amén. orando por una sanidad. Amén. Personas que están pasando tiempo esperando un milagro. Así es. Amén. Y yo creo que la oración que hay que hacer es, o el llamado que hay que hacer es decirle a esa persona que se dé cuenta que el milagro está hecho.
Amén. Pero solamente hay que decir esa palabra que usted dijeron. Sí. Si tú quieres, Señor, Si tú quieres, puedes sanarme. si tú quieres. Que no es mía, porque fue Fue dicho ya por alguien anteriormente. Sí. el centurión que fue donde el Señor Sí. y le pidió al Señor que sanara su siervo. Exacto. Y el, ¿cómo se llama? El leproso, Su siervo tenía lepra. y el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y yo eso, a los que me están escuchando, quiero decirle que el brazo de amor del Señor no se ha cortado. No se ha cortado. Lo que necesitamos es poner nuestra fe Así. en ese que todavía mueve montaña. Amén, amén. Y estamos agradecidos de Dios. Y si tú que me estás escuchando estás fuera del camino, regresa a Él. Amén, amén. Si te quedaste atrás, regresa a Él. Y si estás padeciendo de una enfermedad, lo único, voy a orar contigo. Sí, sí, sí. Padre, muchas gracias por tus bondades. Amén, amén. Gracias por la oportunidad que nos da, Gracias, Señor, Gracias, Señor. de compartir nuestro testimonio Así es. por este medio. Sí, Señor. Ahora, Señor, te ruego, en el nombre de Jesucristo, que mire a aquella persona que está padeciendo de una enfermedad Sí, Señor. que todavía no ha podido ser curada. Si tú quieres, visítala en este momento, Señor, Amén. Que así sea, Señor, en tu voluntad. y haz el oramos. milagro En tu que tú voluntad quieras hacer oramos. en el Merrimack Valley. Sí, Señor. Pero el ajetreo de la vida y el temor a la pandemia no nos ha dado el tiempo para meditar y saber que tú sigues siendo el mismo Dios. Amén. Glorifícate, oh Padre Santo, y visítalo si tú quieres. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén Amén. y amén.